Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala al curso Filosofía de la Educación, semana 10. Tema: a socializar la interculturalidad, educación bilingüe e intercultural. El objetivo que se presenta es reconocer la interculturalidad y la educación bilingüe e intercultural como un fenómeno universal influyente en el hecho educativo. Daremos inicio a la socialización del contenido. El enfoque intercultural es un proceso de acción. Lo cultural busca dotar a los docentes de herramientas pedagógicas, herramientas que son útiles para facilitar experiencias de aprendizaje sobre un enfoque intercultural. La interculturalidad es un proceso mediante una propuesta política y social que se obtiene como resultado de los acuerdos de paz, en el que se valoran y priorizan los grupos culturales en sus distintos contextos. La interculturalidad busca atenuar todo motivo de discriminación que se generaba en hechos históricos pasados. Tomar en cuenta que según los registros históricos se evidencia que no todos los ciudadanos han tenido las mismas oportunidades ni han logrado los mismos niveles de desarrollo en relación a la educación y por consiguiente lo mencionado repercute en su desarrollo como persona, llevando a un efecto de un déficit de desarrollo de la sociedad guatemalteca. El tema de la interculturalidad es una forma de integración y convivencia, privilegiando la importancia sobre el respeto a la diversidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, esta supone la construcción de cierta reciprocidad con igualdad entre los distintos participantes. Con la interculturalidad, principalmente, se promueve la convivencia entre personas con diferentes culturas, se propicia que las personas acepten las diferencias entre sí y, por tanto, en su forma de ser, en su forma de vestir, actuar y como en la forma de pensar, ya que la interculturalidad plantea la tolerancia y el respeto por las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas. La interculturalidad presenta dificultades que se establecieron en un proceso histórico. Estas dificultades son políticas, económicas y culturales, ya que en cierta medida la interculturalidad busca romper con estos paradigmas y estas estructuras que han sustentado al Estado guatemalteco y a las formas de relacionarse en la sociedad. También la interculturalidad se desarrolla en etapas y estas etapas permiten que el proceso de relación intercultural se puedan dividir. La primera etapa que se presenta es el encuentro. Se da una adaptación de la interacción y el establecimiento de la identidad y la presentación de expectativas de los individuos. El respeto se presenta como una etapa en el proceso intercultural y este es el trato con dignidad entre los sujetos participantes de una comunidad. Se fortalece el diálogo mediante la escucha activa y mediante la escucha respetuosa en relación a la libre expresión
de percepciones y creencias. Posteriormente se da el diálogo horizontal y se da mediante las interacciones con igualdad de oportunidades. En el diálogo horizontal se da el reconocimiento de que no hay una verdad única y se da una construcción de relación horizontal basada en una sociedad equitativa. La comprensión mutua es el entendimiento de los individuos que permite el enriquecimiento mutuo y un enriquecimiento en sintonía y en la disposición para comprender e incorporar los hechos planteados según las diversas culturas. Por último, tenemos la etapa de sinergia. Aquí se da la obtención de los resultados en colaboración y participación de una forma colectiva. También en el tema de la interculturalidad es fundamental el manejo de conceptos que están estrechamente ligados al tema de la interculturalidad. El primer concepto que se presenta es la cultura. Este es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, y tomemos en cuenta que la actual cultura de Guatemala reúne en sí numerosas influencias provenientes de la cultura maya, influencias provenientes de los españoles, afroamericanos y en menor medida influencias europeas, mexicanas y norteamericanas. Todas estas influencias constituyen la historia de nuestro país, especialmente la historia reciente de las relaciones interétnicas en nuestro país y asimismo de los registros del conflicto armado, que fue un evento bastante establecido a lo largo de la historia. Además, tomar en cuenta que en Guatemala se está llevando a cabo una reconstrucción social, una reconstrucción que permite interactuar a las diversas culturas en una forma armónica y en una forma de la aceptación de los diversos conocimientos que proporciona cada una de ellas. La identidad es otro tema fundamental. Permite promover la reflexión sobre la importancia de la valoración personal y grupal. También permite conocer nuestra identidad familiar, social y cultural. En el tema identidad se alinean temas como identidad personal, identidad de género, identidad étnica, identidad religiosa, entre otros. Los estereotipos y prejuicios son los principales problemas sociales que enfrentamos en la sociedad. Estos estereotipos y prejuicios nos llevan a un racismo y a una discriminación que tiene que ver con las falsas ideas y las falsas construcciones que tenemos sobre las personas en sus distintas identidades. El tema interculturalidad también nos conlleva a la actuación de la educación bilingüe intercultural. Este es un proceso orientado a la atención de las necesidades educativas de la niñez y la juventud escolar, propiciando la búsqueda del desarrollo integral de los estudiantes
mediante procesos de aprendizaje de calidad contextualizados en una forma cultural y en un enfoque lingüístico en los diferentes niveles educativos para el desarrollo de la propia identidad de los pueblos de nuestra Guatemala. Afortunadamente, con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, concluidos en 1996, se establecieron con mucha claridad los parámetros con relación a la calidad y cobertura de la educación. Y aquí es donde el Estado se compromete a promover la educación bilingüe intercultural. La educación bilingüe intercultural presenta un modelo que es el producto de un proceso colectivo, y este modelo se constituye como un medio por el cual los pueblos aportan sus experiencias y conocimientos para la orientación adecuada de las acciones del sistema educativo nacional y también de las acciones de los niveles de equidad y pertinencia. Guatemala es un país que cuenta con una riqueza cultural y lingüística diversa. En él conviven 4 pueblos: el pueblo maya, que se subdivide en 22 comunidades sociolingüísticas; el pueblo garífuna, que se desarrolla en su idioma materno; el pueblo xinca, que habla el xinca; y el pueblo ladino, cuyo idioma materno es el español. La educación bilingüe intercultural se fundamenta en el marco normativo y en fundamentos del modelo educativo bilingüe intercultural, con un marco normativo nacional y un marco normativo internacional. El marco normativo nacional inicia con la Constitución Política de la República de Guatemala, haciendo énfasis en el artículo 58, donde se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus culturas. Otro artículo importante es el artículo 66 y 76, donde se establece que Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. Este fundamento legal también está constituido por leyes, y la fundamental es la Ley de Educación Nacional, donde se desarrollan las normas constitucionales en materia de la educación y el modelo educativo bilingüe. Posteriormente, en el marco nacional también podemos encontrar acuerdos gubernativos y acuerdos generalizados a una educación bilingüe intercultural, los acuerdos de paz, donde se incluye el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, y el plan de educación del gobierno de la República de Guatemala. El marco normativo internacional también le da una base jurídica a lo que es la educación bilingüe intercultural, y se centra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal nos permite establecer en relación a que todos los hombres nacen libres e iguales en igualdad y derecho. También podemos encontrar el convenio 169 de la OIT, ratificado en Guatemala en 1994, y puntualmente el artículo 3, donde se establecen los pueblos indígenas y que deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades, fundamentalmente sin obstáculos ni discriminación. Y posteriormente podemos también centrarnos que como marco normativo internacional está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las metas de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, adquiridas como compromiso del Gobierno de la República. Para finalizar, también les recuerdo que se presentan 3 interrogantes, cada una de ellas con 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es verdadera. Estas 3 interrogantes que se les presenta es una herramienta de evaluación que se le proporciona. Herramienta de evaluación que le permite establecer puntos claves de la temática que se ha desarrollado. Hemos finalizado. Gracias por su fina atención.